Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:03, arranca La Máquina de Pensar con la voz de Emilio Frugoni, don Emilio Frugoni, el gran político uruguayo, poeta uruguayo, y en este caso haciendo una charla, una conferencia sobre motivos de Proteo en el año 1959, y diciendo, entre otras cosas, que este libro y que este escritor, José Enrique Rodó, había conquistado el arte de decirlo todo bien, que había preconizado en otro libro anterior, en 1900, en el Ariel, como una especie de meta de utopía, la idea de tratar de decirlo todo bien. Y él decía que motivos de Proteo, bueno, ahí no hay un párrafo que sobre, no hay un párrafo que no sea bello. Estamos en La Máquina de Pensar, arrancamos con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, y con Jorge Liberati acá. ¿Cómo le va, Jorge Liberati? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Mucho gusto de estar acá. Jorge Liberati, bueno, él es un egresado del IPA, bueno, es un ensayista, sobre todo en ensayos filosóficos, un experto en Ardaho, un fanático de Ferreira y también un hombre que le gusta mucho Rodó. Entre otros, participaste en un libro, La huella de Rodó, La humanización del tiempo es del 2015, bueno, La huella de Rodó del 2012, Arturo Ardaho, La pasión y el método del 2004, El velo de la apariencia, ¿y esto de qué es el velo de la apariencia? Es también en la línea de la humanización del tiempo, sobre el conocimiento común, sobre la lógica del saber común. Algo que es muy de Arturo Ardaho también, ¿no? ¿O no? Sí, Ardaho nunca fue directamente a la filosofía. Ardaho rondaba la filosofía a través de su historia de las ideas. Hay que extraer la filosofía en los textos de Ardaho de las maravillosas reestructuraciones que él hace de la historia, no solo del Uruguay, sino de América, ¿no? Sí, de toda América. Bueno, Ardaho, que lo que quería era tratar de ver la evolución de la idea, cómo se va a través de los países, cómo claro. Es la idea, basada un poco en la idea de que a nadie se le ocurre una idea de por sí solo, sino porque podemos creer que somos muy originales, pero estamos atravesados por corrientes de ideas y que se van de alguna forma evolucionando. Hiciste un artículo también acá sobre Rodó, y que de alguna forma algo tiene que ver con esto, porque en tu artículo decís, Rodó no dice cómo son las cosas, ¿no? Él dice, más bien da unas pautas, no tiene un programa, digamos. No tiene un programa. Él señala problemas y da pautas, si se quiere. Pero ¿qué significaría que no es el filósofo, no dice el filósofo ser de las cosas, ¿no? Bueno, primero que quiero decirte lo siguiente, él tenía un gran proyecto. Ese gran proyecto empieza con Ariel. Ariel es, digamos, un discurso, ¿verdad?, que él dirige a la juventud de América, en la cual quiere, de alguna manera, comunicar el gran afán que él tiene por América toda y por las naciones americanas, a pesar de que él no habla de naciones en Ariel, pero habla en nombre de una guía, de una orientación, de un camino que debería seguir a América, y que no solamente pasa por la unificación, primero que nada por la unificación cultural, sino también por la unificación de la vida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la unificación de la vida? La unificación, digamos, en la vida práctica, en los aspectos prácticos. Él, ¿no? Ariel es una gran clase de un viejo profesor, digamos, que ahí en ese momento Rodó no era viejo, pero bueno, es la voz. Nunca fue viejo. Es la voz de un viejo profesor sabio que está hablándole a América, pero al espacio, digamos, no sé si llamarlo latinoamericano, digamos, porque él en América también separa los Estados Unidos, el norte de América lo separa. Sí, digamos, lo separa. ¿no? O sea, él se está dirigiendo... Lo admira, pero no lo ama. Del Paso para abajo, digamos, ¿no? De Río Grande para abajo, de México para abajo. Esa es América, ¿verdad? Esa es América. Pero Rodó, así como Ardaho, ya que hablamos de él, consideran que el continente, que América hispanohablante es un continente, porque no hay un subcontinente, como muchos dicen, ¿no? Bueno, pero te decía, Ariel es el gran mensaje para la juventud americana, sobre todo, y de estos países en forja todavía, países que están naciendo, y sobre todo desde el punto de vista cultural. Después que él publica Ariel y que se impone
realizando, digamos, logrando una extensión enorme territorial dentro de su mensaje. Un impacto sorprendente. Un impacto sorprendente que hasta entonces no lo había logrado nadie en la América hispanohablante, ningún pensador, menos en Uruguay. Había sí trascendido mucho la figura del caudillo, la figura del político, la del estadista, pero no la del escritor. Claro, es un escritor, exacto. Es un escritor, ¿verdad? Básicamente es un escritor. No caudillo, no estadista, claro, no jurista, no político, no filósofo. Pero él después fue político, fue 3 veces diputado también. Fue 3 veces diputado. Bueno, cuando él, ya te digo, cuando se conoce a Ariel, él entra en la política. Hay un impasse. No hay un impasse, es un año, todos los años él hace algo. Sí. Pero quiero decirte, hay una especie allí de interregno entre Ariel y Motivos de Proteo. Él se pone a trabajar enseguida en Motivos de Proteo, ¿verdad? Sí. Él decía, entre col y col parlamentaria, procuro cultivar alguna lechuga literaria. La col era la dura, ¿no? Claro. Bueno, de todas maneras, él se tomó muy en serio la labor parlamentaria. Tuvo 3 periodos. Un detalle, digo, porque arrancaste diciendo que es un escritor y que se quiere dirigir a América, y eso me interesaba desde el punto de vista del estilo, porque también él tiene un estilo que, bueno, se ha dicho que es más del siglo XIX que el XX, en fin, una serie de cosas, Osmar Morio, pero un detalle que te quiero preguntar. Sí. ¿Él era consciente, digamos, o te parece a vos que él era consciente de que quería que su mensaje llegara a toda América? Sí. Porque hay un detalle también de que no dice ninguna uruguayés, no, o sea, su lenguaje está muy bien. Lo puede tomar cualquiera, lo entiende cualquiera de América. Déjame contestarte esto, Pablo, y enseguida volvemos a la pregunta inicial que me hiciste, que es muy interesante, porque él no decía cómo hacer, ¿no? Ahora enseguida volvemos a ver. Era una época en la cual la forma que se tenía de comunicar el pensamiento, las ideas, las iniciativas, las esperanzas, no era la televisión, no teníamos ni siquiera comunicación con los países latinoamericanos. El gran medio era la escritura, pero era una época en la cual estaba Montalvo, había grandes escritores, estaba Leopoldo Arias en España. Sí, Leopoldo Arias. El lenguaje era súper refinado. A mí me extraña que ahora se diga que Rodó cometió un error porque escribió muy en forma parnasiana, en forma barroca. O como estaba Rubén Darío, por estaba ejemplo, Rubén digamos, Darío. con toda esa fuerza impresionante. Había gente que escribía muy bien, incluso fuera de España, en el ámbito americano, hispanohablante. Sí. Entonces, ¿por qué se preocupó por la forma, como él decía, la gesta de la forma le llamaba él, ¿no? Que lo tenía como una milicia. Él mismo dice, es una milicia, no solamente el americanismo, sino la forma de practicar él. Tenemos que seducir, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Claro, hay que decirlo bien y bello. Claro. Entonces no podía decirlo en términos periodísticos, como después lo dijo en su labor enorme que tuvo periodística, ¿no? Por ejemplo, en los partes de guerra o en el Camino de Paros, que es un viaje que él hace a Europa al final de su vida, que vamos a hablar de eso también. Pero Ariel es un libro que está a la altura de su tiempo, no en los tiempos de ahora. No, pero aparte insisto con la idea de, porque también Uruguay tenía a Eduardo Acevedo Díaz y tenía otros novelistas, y que eran, digamos, que participaban eran grandes escritores, pero en el caso de Ariel está hecho, insisto, como si fuera una clase suspendida, un profesor con sus alumnos suspendida en el tiempo, ¿no? Sí. Y está siendo para, digamos, eso es cierto. Eso no se sabe si pasa en Uruguay, no está pasando en una cuestión virtual de pensamiento, ¿no? Creo que esa es la explicación de por qué le llegó también a tantos intelectuales al mismo tiempo, ¿no? Los países estaban muy separados. Exactamente, sí, está muy bien lo que tú decís, es muy acertado. Es decir, era una forma de comunicarse con todos, ahí no había localismos. Exacto. Y tampoco había localismos no solamente en el estilo literario, sino no había localismos en la forma de pensar. Él era muy grecorromano, digamos, o grecolatino, ¿no? Él siempre se refería a una serie de mitos, a una serie de cultos, elementos que eran generales, no eran uruguayos, eran de todos. Y las referencias también eran muchas veces francesas. Te pregunto porque
por poner un ejemplo, no es exactamente igual. Si uno lee a Borges, Borges también se está tirando de referencias para todos lados, y citas o pseudocitas o paráfrasis, digamos, va haciendo una especie de collage de textos, Borges, ¿no? Sí, sí. Roberto Aparato decía que uno puede leer perfectamente a Borges, lo hizo él, Borges, así, sin saber de dónde son esas citas, no importa. Sí, sí, sí. En el caso de Rodó, por ejemplo, menciona escritores que yo no conozco, por ejemplo, Guyot, Guyot, uno de las grandes constantemente autores que leía. O Hipólito Taine, Renan también. Renan también va mencionando, bueno, Víctor Hugo también lo menciona, digamos. La pregunta es necesario conocer a esos escritores o uno entiende el mensaje de Rodó sin esos? Bueno, qué buena pregunta, no sabría bien qué decirte. Eso sí es una buena pregunta, está muy bien. Es una muy buena pregunta. Probablemente no, ¿verdad? Él llega a un punto en que pone un ejemplo de lo que dice, y ahí vienen las parábolas. Claro. De manera que uno termina entendiéndolo. Ahora, si quiere ir a lo profundo o ver de dónde vienen esas ideas, muchas eran propias de él. Ahora vamos a hablar de eso que tú me preguntabas al inicio. Pero quiero decirte, es importante ubicarlo a él en su época y en sus lecturas, pero no es definitivo. Lo mismo pasa con Baferreira, ¿no? A mi criterio, Pablo, para entender a Baferreira hay que conocer lo que vino después, porque ellos se adelantan a la época. No te olvides que Rodó fue el iniciador del modernismo en cuanto a la prosa, ¿verdad? Si bien fue Darío el que le dio el impulso más grande, que fue más bien un sacudimiento con respecto al romanticismo, y aquel romanticismo tonto que se implantó en toda Hispanoamérica, en la prosa. Pero ¿por qué decís que Rodó se adelanta a Rubén Darío? Porque Rubén Darío no, se adelanta a su época. Se adelanta a su época. ¿Verdad? En la parte, digamos, de prosa, de pensamiento, de reflexión, es él el que empieza a pensar de una manera diferente, ¿no? Bueno, no sé por qué te decía esto, por la pregunta tuya, ¿no? No, y por la forma de la escritura que estábamos hablando, de si se podía entender a Rodó sin las referencias o sin con las referencias. Digo, yo lo leí y sin saber las referencias, no leí nunca a Guyot, sí sé quién es Hipólito Taine, digo, ¿no? Claro. Pero, en fin, digo, yo creo que se puede comprender. De hecho, el Ariel, estoy seguro que lo comprendieron, impactó tanto porque era fácil de comprender. Yo creo que sí. Y estaba señalando una serie de puntos neurálgicos de ese momento, digamos, del espíritu de los tiempos, por llamarlo, ¿no? Muy bien, ¿no? Lo que flotaba en el ambiente. Exactamente. Muy bien, Pablo, sí, exactamente fue eso lo que pasó. Ahora, ¿Y qué es lo que plantea Ariel? Porque vos decís en un momento acá, que me llamó la atención, dice, el arielismo, reiterémoslo, es un americanismo literario y un americanismo filosófico. Claro, porque él habla ahí del hombre nuevo, es decir, de lo que él entendía como que debería... si querés, vamos en dos palabras a un fondo que a mí me interesa mucho para poder entender a Ariel y a Motivo Proteo también. Ariel en lo colectivo y a Motivo Proteo en lo personal, en lo psicológico. Rodó estaba espantado con la situación del país. Rodó vivió toda su vida dentro de una amargura, las guerras civiles, la ignorancia, la absorción por parte de la política de la inteligencia uruguaya, el apreciar cómo se imponía cualquier cosa que llegara del exterior. Claro. Como ahora. Sí, no es muy diferente de ahora. Bueno. Y el caudillismo, ¿no? El tema del caudillismo, él no tenía ninguna simpatía por los caudillos, a pesar de que los respetaba. Bueno, el problema con Valle ya sabes cuál fue, ¿no? Hubo ahí más... Chocó con Valle y Valle se vengó. Chocó con Valle, más por un problema pequeño. ¿Cómo fue el problema? No sé cuál es el problema con Valle y Ordóñez. Bueno, hay varios puntos. Ya no metemos pero no llegamos nunca al otro. No importa. Mira, Rodó era colorado, militó en el Partido Colorado, fue diputado 3 veces por Montevideo, etcétera, etcétera. De 1902 hasta 1914 fue diputado con una interina allí. Y fue partidario de Valle. Militó en el partido por Valle. Pero después de 1910, cuando Valle se postula por segunda vez para la presidencia, a Rodó le empieza a disgustar algunas cosas. Lo fundamental es que toda la posición de Valle para ese entonces se basa en el colegiado, en la idea del colegiado. Una reforma constitucional, ¿verdad?
Bueno, estaba en contra del colegiado Rodó. Y algunos dicen, ¿pero cómo? Porque Valle era el más demócrata de todos, lo que quería era democratizar el Poder Ejecutivo. ¿Sabes lo que decía Rodó? Decía, no, van a arreglar la decisión y después van a ir al colegiado, a la reunión del colegiado y van a votar. Él decía eso, lo dice... Como que no va a funcionar el colegiado. Que no va a funcionar, que no va a haber un debate en el colegiado. Que no va a haber debate, o sea, que van a venir cada uno con su posición y el que gana, y gana. que va a haber un arreglo. Va a haber un arreglo. Y que va a ser lo del medio siempre, ¿no? Exacto. El camino del medio. Eso decía él. Bueno, no andaba muy raro. Ese no andaba muy raro. La prueba está que no anduvo. No, y cuando anduvo, cuando se instaló, fue un desastre en Uruguay, ¿no? Se tardaba todo, las soluciones eran muy artificiales, no sé. No es mi especialidad eso. No, pero muy bien. Bueno. Jorge, te voy a pedir que vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Y ahí sí, a la vuelta hablamos lo que vos querés hablar de, digamos, de la parte primera de motivo de y después hablamos de motivo. Perfecto. Después de la pausa seguimos, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar conversando con Jorge Liberati. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. E mi verrà mai da un sorriso segreto che cerca in un mio petto l'ardente siderina. E mi verrà mai da chioma luminosa di una stella scosa cascata in la mattina. E chi verrà l'incontro a mia vita e mi verrà mai te come un ricordo santo chi cerca l'uso canto di la tomba smarrito e mi verrà mai te quanto chi si intesta a spiare la foresta all'autunno finito e chi verrà l'incontro a mia vita e mi verrà mai te un fiume maestoso ti fa la curioso alla Sardegna piane e mi verrà mai te quella orce carezza chi scaccia la tristezza da ogni vita umana e chi verrà l'incontro a mia vita e mi verrà mai te quella lacrima amara lunati della cara chi cercava un destino e mi verrà mai te quella verità vecchia che ogni tanto si specchia canta il mio cammino e chi verrà di via la mia vita
Bueno, este es Jean-Paul Poletti y se llamaba DT, el tema que nos estaba brindando. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando con el pensador Jorge Liberati en torno a José Enrique Rodó y bueno, avisaste, Jorge, que querías empezar con Motivos de Proteo, que es la obra cumbre, bueno, Emilio Frugoni lo decía al principio, ¿no? Una obra donde el bien decir, ¿no? El buen decir, el bello, el decir bello está en todas partes, ¿no? Los literatos tal vez no opinen lo mismo, sí, porque Mirador de Próspero es una antología espectacular que Rodríguez Monegal dice que es lo más representativo de Rodó. Mirá. Pero la obra de reflexión más grande es Motivo de Proteo, indudablemente. Allí él vuelve de su viaje por Ariel, y se mete en el problema del individuo, de la persona, ¿verdad? Estudia a la persona y tras ese desarrollo enorme de reflexiones hermosamente presentadas, uno descubre una teoría, no sé cómo llamarle, Pablo, sí, psicológica, antropológica, ¿no? Una propuesta filosófica también de cómo debe ser el hombre. Queremos ser Arieles, claro. Tenemos que empezar por nosotros mismos sin la ayuda de nadie, ¿no? Entonces sí, allí, el tema de renovarse es vivir, de la construcción personal, de que uno construye cada uno la vida de sí mismo, ¿no? Exactamente. Y motivo proteico, ¿no? La cuestión de que está cambiando. Aldo Mazzucchelli, yo leía un artículo de que decía que se adelantó a lo que estamos viendo en el 2017, en el sentido de el hombre como dividido, aislado, separado, ¿viste? especializado, Lo que decíamos hace un partido ratito. En partes, y él lo que planteaba era de generar, digamos, una unidad, o tratar de recuperar la unidad, digamos. Exactamente, porque en aquella época él veía lo mismo que ahora vemos nosotros, ¿verdad? La pérdida de la individualidad y de la conciencia humana en el mar de la masificación. Exacto, por las olas y por el esnovismo y por la novelería. Exactamente. Y por, digamos, el la mismo frivolidad. problema. Sí. Él ya lo avisoraba, digamos, ya lo veía. Él lo avisoraba, ¿verdad? Sí. Estaba muy preocupado, por eso, como te decía al principio. Bueno, pero ¿qué hace en Motivo de Proteo? Él da, es decir, ¿es un texto para ayudarte a resolver tus problemas? No, ¿cómo le llaman? Autoayuda. No es una guía espiritual, si se quiere, tampoco. Él dice cómo es, cómo es sentirse así y qué cree él que hay que activar en la persona, en lo hondo de la persona humana, para poder resolver, salir del paso y superarse. Por eso habla del cambio, no porque le guste cambiar, sino porque quiere salir de la situación que vivía toda Latinoamérica, no solamente Uruguay. Por eso se convirtió también en una obra de recepción internacional, vamos a decir así, Motivo de Proteo. Y vos decís que Motivo de Proteo, bueno, eso lo dice a texto expreso, ¿no? Él distingue entre lo que es la convicción, estar convencido de algo, y lo que es la conversión. Al punto. Que es algo como viene como del lado espiritual, conversión. Él dice que si uno está convencido, no necesariamente va a cambiar. Porque, digamos, si estás convencido, empleaste, digamos, tu razón, tu voluntad. Y la conversión es algo que implica tu emoción, ¿no? Todo tu ser interior. Todo tu ser. ¿Verdad? Es decir, la conversión, él la comparaba con la de los monjes de la Edad Media, Motivo de Proteo, ¿verdad? Él dice, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Es decir, hay, bueno, nuestro querido amigo Romeo Pérez sostiene que hay un principio allí, no sé cómo llamarle, religioso o teológico. O espiritual, ¿no? El tema, yo creo que trae el tema espiritual. Sí, era espiritual, Pablo, pero mucho, estaba muy relacionado con una convicción de fondo, ¿verdad? Que solamente en aquella época la podemos encontrar en Schopenhauer. Yo te quiero decir así. A ver, ¿por qué? Porque Schopenhauer hablaba de la voluntad, ¿verdad? Y la voluntad que era para Schopenhauer era la voluntad de la persona humana en su quehacer diario. No, la voluntad era una fuerza interior que estaba en la naturaleza y en el cosmos, ¿verdad? Mira que esto lo digo como lo leí en Schopenhauer, pero yo tampoco estoy muy convencido de todo esto, ¿no? No, pero está bien. Pero sí, hay una cosa de fondo que nos viene del como ancestro. Una energía, exactamente, por eso Schopenhauer insistía tanto en lo oriental, porque él decía que el hombre occidental no resolvió el problema. Claro, está como divorciado de esa realidad. El famoso logos griego,
intercepta a ese ancestro y lo destruye, lo elimina. Claro que sí. Bueno, eso lo retoma actualmente Eugenio Trías, el filósofo español, sí. y lo desarrolla de una manera muy linda con el concepto de límite. Eugenio Trías es precioso. Bueno, muy bien. Vos decís acá, perdón que te cite, Sí. pero decís que Rodó no dio recetas, dio lineamientos, y dice, para ver qué lineamientos, ¿no? El cultivo de lo espiritual en oposición al cultivo de lo práctico, y a poner solamente la voluntad que ciega, ¿no? El cultivo, preferir la cultura general, esto es importante, prefiere la cultura general en oposición al especialismo, a la especialización. Exacto. Después prefiere la construcción frente a la implantación. ¿Qué sería eso? Bueno, eso era el problema que había en el momento, que se retomaba todo. No copiar modelos. No copiar modelos. Y construirlos de acá. Eso fue un problema, sobre todo en el pensamiento, no tanto en el arte. Pero a nivel personal también, supongo yo pensaría de una construcción personal frente a la implantación de las ideas que ahora, yo que sé, ahora está de moda el marxismo, ahora está de moda no sé qué, el socialismo, ahora está de moda, ¿no? Bueno, esa en la época de él era el espiritualismo y el positivismo. Y ahí vemos cómo después esas ideas se caen rápidamente, cuando viene la siguiente moda o cuando pasa un cataclismo, se cae rápidamente, porque estaban implantadas. Como se cayó aquí. Y no estaban construidas. Después dice que el principio de autenticidad, el ser auténtico frente al esnovismo, ¿no? Claro. El esnovismo sería, bueno, lo el mismo. tomar lo que viene alegremente, así, sin pensarlo. Por la novelería, por la novelería, nuevo, ¿no? Exactamente. Después él dice que el liberalismo, decís vos, ¿no? Que él estaba a favor del liberalismo, pero diferente al liberalismo del siglo XIX, que era un liberalismo más... El liberalismo del siglo XIX es el anticatólico y antirreligioso, ¿verdad? Sobre todo el liberalismo deísta, de los racionalistas del siglo XIX. El liberalismo de Rodó es otro, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pablo? En esa época, ya en fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ese concepto ya está perimido. Ya vino Alfredo Vázquez Acevedo, ya vino Juan Ferreira. Es decir, se barrió la gran polémica entre los liberales y los religiosos y la iglesia. Incluso había desaparecido el gran impacto del siglo XIX acá en Montevideo, que fue el chileno, ¿no? El chileno que Huidobro, ¿no? No, el gran pensador chileno Bilbao, Francisco Bilbao, ¿no? Que acá impactó hasta en la universidad, ¿no? Bilbao venía todavía con un cierto respeto por la religión revelada, pero ya venía con las ideas del racionalismo, con la filosofía natural. Bueno, Rodó resuelve eso junto con Bá Ferreira, resuelven esa gran dicotomía. ¿Y cómo la resuelven? Y juntan las dos. Rodó dice es que no son contrapuestas. No son contrapuestas. Rodó es un agnóstico, pero que cree en eso que decíamos. Cree que hay algo en el fondo que es inexplicable y que no se explica, que no se puede traducir en palabras. Y eso lo leí. Esa es la conversión. Sí, pero yo te quería preguntar eso también, porque en él se ve una y otra vez eso de que hay un fondo nuestro y de que a veces somos atravesados por cosas y que aquel que no quiera cambiar va a ser modificado por el tiempo, entonces no va a poder dirigir su cambio porque todo está cambiando. Y entonces él dice en un momento, y te pregunto porque también está como preanunciando el psicoanálisis, ¿no? ¿O no? Preciosa observación, no lo había pensado nunca. La idea de que detrás, abajo, digamos, de esta personalidad que te está hablando, que somos muy sólidos, que parece que la tenemos muy claras las ideas, hay un mar de fondo, hay un océano bullente, que eso lo va a descubrir Freud, digamos, pero que quizás ya estaba también en el espíritu. Es muy bueno lo que decís, es para pensarlo. Es para pensar. Sí, hay en todo motivo de proteo una ida y venida de la superficie de la conciencia del fondo, ¿no? Sí, cierto. Sí. Y a eso quería yo referirme cuando te hablaba de la conversión. Sí, hay una insatisfacción con el asunto de entender algo y procurar llevarlo adelante. Esa es Bueno, eso es la voluntad humana. Exacto, la voluntad y la razón humana. Y la razón. Como diciendo, yo, entendí esto, lo voy a hacer. Como que es fácil y no, digamos. Él llega a decir en un momento, bueno, lo leí ayer. Eso es lo que nos falta ahora, Pablo. Ahora hacemos todo porque decimos esto es bueno porque lo dijo alguien. Claro. Él quería que nosotros fuéramos autónomos y originales al mismo tiempo, a partir de una iniciativa que era por convicción propia. Y también agrego algo, no solo por convicción propia,
por apasionamiento. Sí. Dice una frase, dice, no te reforman el alma, no te la reforma la verdad ni el error que te convencen. Te reforma el alma, la verdad y el error que te apasionan. Excelente. Entonces, Sí. ahí está, digamos, el tema de la, cita, ¿no? Es Sí. la pasión, ¿no? Claro, claro. Bueno, a eso él se llamaba convenio de sentimientos e ideas, le llamaba programa propio, le llamaba puesto en la evolución de las ideas. Todo esto lo dicen Ariel y algunas y otras emociones. Él tenía ese proyecto, ¿verdad? Entonces, la guerra en las cuchillas no le servía. Claro. Entonces hay que entender por qué se enfrentó también a Valle. No solamente por el problema del colegiado. En Valle había un espíritu más práctico. No era un positivista neto, como ya lo demostró Ardao, era un espiritualista Valle. Pero un hombre que pensaba en lo práctico. Por eso que dicen muchos que Rodó era un idealista en el sentido de un inútil. Claro, sí, sí. No, o poco práctico. O poco práctico. Sí, sería poco práctico porque es muy poco práctico pensar las cosas por sí propio. Es muy difícil, ¿verdad? Si alguien no viene y te orienta y te dice, o te dice, tenés que hacer esto, es muy difícil manejarse en la vida. Sí. En la de época de Rodó y ahora. Siempre ha sido, ¿verdad? Porque, digo, y lo vemos en las redes sociales, a todo aquel que puede opinar diferente, inmediatamente la majada cae como no. Claro. Lo que sea. Ahora, el famoso renovarse es vivir, Pablo, querido. No es el renovarse en el sentido de que tú sos A y mañana sos B. Es renovarse de eso que existía. Renovarse es salir de aquello que no conducía a nada. Una literatura, por ejemplo, que había en la época, en toda América, una literatura que todas las grandes mentes de esa época rechazaban y abominaban. ¿no? Y también yo me imagino, te pregunto también, por contraste, porque hay que pensar el Uruguay en 1900 o 1890, que había una élite que era muy chiquita, digamos, de intelectuales, claro. Y digamos, vamos a decir la verdad, este país era una especie de estancia grande con un puerto. Quizás estoy exagerando mucho, pero bueno, están los textos de Darwin, cuando que vino antes, ya sé que vino antes, pero digo, cuenta lo que era la vida bárbara en el Uruguay, ¿no? Entonces, frente a eso hay como un refinamiento que también tiene Julio Herrera Rexi, por ejemplo, ¿no? Claro. Que reacciona frente a eso con una erudición increíble y escribiendo. Hermosísimo, gran poeta. Y gran poeta y hasta pensador también, ¿no? No, o sea, claro, como un ensayo humorístico, lo que sea, pero tratado de la imbecilidad del país. Es terrible. Y tú sabes, Pablo, querido, que también Sánchez, Florencio Sánchez quiso salir de eso. Bueno, no solo a través de sus obras, Mi hijo el doctor y todo lo demás, que denunció aquella situación, ¿no? Claro, sino en las cartas de un flojo, por ejemplo, él se queja de la burocracia política. Del caudillismo y sobre todo otro detalle que yo creo que, no sé si no lo padecemos todavía en Uruguay, que es cierto provincianismo, ¿no? El tema de estar mirándonos el ombligo, acá estar entre nosotros, no sé qué, no sé cuánto, y de repente miramos un poco más hacia Buenos Aires, pero ya si yo les digo a mirar a Santiago o a Perú, ya no, nadie mira, ¿no? No sé. Estamos hablando, pero está bien, porque hablando de Rodó, hablemos del Uruguay también. Jorge, espérame un poco, vamos a hacer una pausa, amigos, continuamos después de esta pausa, valga la redundancia, en La Máquina de Pensar, hablando con Jorge Liberati. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Jorge Liberati hablando de José Enrique Rodó, y yo te quería decir algo que leí ayer, Jorge, hablando precisamente de esto, ¿no? De la sensibilidad extrema que tenía Rodó y que de alguna forma lo hacía prever o lo hacía intuir conocimientos que yo creo que en ese momento todavía no se conocen. Por ejemplo, el inconsciente, digamos, aquí lo menciona de otra forma, porque el inconsciente no existía, dicho como lo dice Freud, lo analiza Freud después, pero en esos años, no estamos hablando de esos años. Sí. Él dice una frase que a mí, digo, cuando uno vuelve a leer Motivos de Proteo, va encontrando, empieza a subrayar otras frases, ¿no? Una y otra vez. Y algo muy sencillo que dice, no hay impresión, dice, ninguna cosa pasa en vano dentro de ti. No hay impresión que no deje en tu sensibilidad la huella de su paso, y no hay imagen que no estampe una leve copia de sí en el fondo inconsciente de tus recuerdos. No hay una idea ni un acto que no contribuyan a determinar, aun cuando sea en proporción infinitesimal, el rumbo de tu vida. Por eso hay que estar atentos, ¿no? Atentos a lo que estamos haciendo. Exactamente, muy bien, Pablo, muy bien. Tú advertís perfectamente que ahí hay un tratado de psicología. Está hablando de casi... Y de la psicología que viene después. Después, que va a venir después, ¿no? O sea, no solamente Freud. No. Ahí hay una psicología
pienso yo, evolucionista, genética. Correcto, también. Porque, claro, porque hay impresiones de la vida, de la experiencia, ¿verdad? Bueno, no te olvides que Ardao lo clasificó como filósofo de la experiencia, Rodó, ¿no? Hay una beta, digamos, en Uruguay que formalizada sobre todo por Baferreira y Rodó, que Ardao decía que era filosofía de la experiencia. Bueno, la experiencia tiene se asocia, hay que asociarla directamente con lo más hondo de la conciencia. Claro, él no hablaba, como bien dices tú, de subconsciente ni de inconsciente, pero lo relaciona, sí, es muy cierto, sí. Y el impacto permanente del pasado, de la vida vivida, eso también está ¿En qué sentido? De la vida de uno vivida, ¿no? Claro, que el yo, la persona, porque el principio de Rodó en este sentido es el principio no solamente de la vocación, sino de la personalidad, se forma a partir de determinados impactos que sufre el sujeto en su vida personal, en su historia personal, ¿no? Determinados impactos quedan, otros no. Hay otra cosa que dice que, digamos, lo ha descubierto, lo descubre, yo creo que todos los escritores lo descubren, no sé, no me animaría a decir los artistas, pero es la idea también, que es una falsa idea que se ha ido desarrollando en Occidente, del individualismo de la persona como una persona. Nosotros creemos que somos personas coherentes, más o menos consecuentes, que tenemos más o menos, lo tenemos todo más o menos claro, y él dice en un momento, cada uno de nosotros es sucesivamente no uno, sino muchos. La idea es que somos muchos. Es maravillosa. Que también es una idea que tiene que ver con el, digamos, sí. con después de lo que va a venir de la psicología. Claro. Digamos, Imagínate Jung va a hablar también de distintas. ¿Cómo no? Claro. Y Emmanuel Mounier distinguió entre individualismo y personalismo. Claro. Es otra cosa. Que es crear la persona. Está ahí lo que tú leíste. Claro, sí. Por eso digo yo que Rodó hay que entenderlo mejor a la luz de lo que vino después. Lo mismo con Baferreira, que se adelanta a la filosofía, al Círculo de Viena en el año 30. En el 10, Baferreira plantea el mismo problema con respecto al lenguaje, ¿no? Ahora, yo entiendo cuando decís que Baferreira es el filósofo de la experiencia, porque lo que quería era que la lógica fuera viva, ¿no? O sea, encarnada, orgánica, digamos, que tuviera esas contradicciones, todo, ¿no? O sea, que no fuera una lógica plana. Ahora, en el caso de Rodó, ¿cómo sería esa experiencia? Porque una de las cosas que parece de Rodó es que es un un hombre muy estético que está en una especie de Olimpo, digamos. Claro, sí, por ejemplo, lo que hemos hablado hasta ahora, no refleja el Uruguay de ese momento, no lo refleja, digamos, ¿no? Directamente, ¿me explico? Ni en los modismos, ni en la forma de hablar, ni en los giros que tiene. Él está hablando de un castellano purísimo, digamos, ¿no? Sí, claro, pero la causa por la cual él construye ese estilo y ese sistema de pensamiento y de digamos de construcción, esa teoría sobre la construcción de la personalidad nace por lo que vivía. Claro. ¿Verdad? No nace de la nada, porque nada nace de la nada. Él estaba en ese afán, ¿verdad?, de que el individuo reaccionara frente a una realidad agobiante, paralizante, en la cual nada funcionaba a partir de lo original, aunque en el arte, ya te digo. Sí, muy parecido a ahora también, ¿no? Digo, todo viene de afuera, todo viene, digamos, son modas, todo viene como implantado. Absolutamente. Y realmente, pero aparte se parte también de una baja autoestima, en el sentido de creer que acá no se puede crear, o no ser original, o tener miedo a ser original también, ¿no? Claro. Bueno, en el 23 ya Ortega se había prevenido contra la masificación, ¿no? La masificación social es el peligro mayor, dice Ortega, ¿no? Y Rodó no creo que haya leído a Ortega, porque Ortega viene después. Es imposible, ¿verdad? Como tampoco es posible que hablara de la muerte del zar cuando murió un año después que murió Rodó. Pero la destitución del zar
Fue en 1916. No, pero yo oí que se hablaba de la muerte del zar. No, lo que dijeron fue la destitución, digamos, que fue en 1916 y en el 17 se hace a principios del 17. Bueno, ahí sí. Que te acordás que vino Kerensky, la Duma. Bueno, eso sí. Y después... Imposible que él conociera eso, fue en octubre todo el fenómeno, ¿no? En octubre fue lo de Lenin, digamos, ¿no? Del 17, pero lo de Kerensky, ese gobierno socialdemócrata, fue, no sé, ahora no tengo las cifras, pero habrá sido en puede haber marzo. sido antes de mayo. O antes de mayo, sí. Bueno, no importa. Sí. Lo que quiero decirte es que el asunto que nace no se trasunta, porque Rodó, ya como tú recordabas que yo dije, Rodó no da recetas, no explica, no da significados. Y no puede decir, estamos muy mal, emotivo proteo, tenemos que arreglar esto. Como decimos ahora, todo el problema de la educación ahora, nos reunimos y decimos, la educación está mal, hay que arreglarla. Bueno, en ese tiempo no. Rodó nunca dijo, la educación está mal, o la cultura está mal. Claro. Una y otra vez dice, por ejemplo, hay una frase que dice, hay una senda segura y es la que va a lo hondo de uno mismo, ¿no? Él mencionaba eso. O, por ejemplo, dice que por ley general un alma humana podría dar mucho más de sí de lo que su conciencia cree y percibe, digamos, o sea, lo que cree la conciencia, ¿no? Y mucho más de lo que su voluntad convierte en obra, o sea, podríamos dar mucho más, dice, ¿no? Pero ignoramos, esto lo digo yo, la vía segura de la observación interior, ¿no? O sea, estamos mirando hacia afuera. Claro. Tratando de copiar, ¿no? Ahí hay otra beta para analizar, ¿no? La introspección famosa, ¿no? Que tuvo una suerte muy mala en el siglo XX, ¿no? Fue absolutamente rechazada, ¿no? Primero que nada por el positivismo, pero después por el conductismo, por el behaviorismo de norteamericanos, sí. Y con mucha razón, ¿no? Pero ese punto está por descubrirse, eso hay que hablar de eso. ¿Y cómo nos conocemos? Vamos a hacerlo con los algoritmos biológicos, como están diciendo. Claro. No sé, hay algoritmos. Yo hablo en ese libro que te traje, hablo de los algoritmos. Y ya hablaba de los algoritmos Konrad Lorenz, ¿verdad? Y Bateson hablaba de los algoritmos. Bueno, ahora hablan de un algoritmo que sustituiría a la conciencia humana. Bueno, muy bien, esto ya es más difícil, de verdad, ese debate que hay ahora entre lo biológico. Está planteado a nivel de ficción, vi la segunda de Blade Runner y una y otra vez hay una serie de Westworld, o sea, una y otra vez viene el tema de la conciencia, digamos, qué es lo que definiría, digamos, a los androides, en caso de ser, qué es lo específicamente humano, claro. O si lo específicamente humano es la conciencia, porque si decimos lo específicamente humano es la conciencia, ¿y qué pasa si un robot, un androide la tiene? Entonces ya no, lo específico, lo inefable, esa cuestión, sí. Y se plantean en cuestiones de algoritmo, de interrelacionamiento. Sí, de programa de acción. De programa de acción, sí. Bueno, ¿sabes quién habló también de eso? Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, era una explicación. Y Bateson explica cómo se puede aplicar el algoritmo a lo biológico. Porque si uno estudia el algoritmo, te va siempre a la informática, a la computación. Claro. ¿Verdad? De todas formas, él insiste en que en cada día y en cada cosa hay un tesoro, y que cada día que sale el sol aparece algo nuevo. O sea, y dice en un momento, con qué acto mío arrojo quizás al viento que pasa el germen de mi porvenir. No sabemos, ¿no? O sea, la idea esa de tratar de valorar, digamos, lo que tenemos. Insisto, yo creo que es por la baja autoestima que tienen a veces los uruguayos y todo esto, o sea... bueno, vamos a agradecer a Pablo en la entrevista que le hemos hecho, porque ha explicado todo de la mejor manera. Bueno, Jorge, gracias por estar acá. Gracias a ti. No sé, vamos a hacer una breve... Bueno, gracias Jorge Liberati por estar acá, y realmente ha sido un placer hablar con vos. Te vamos a invitar de nuevo, ya sabés que me venís, ahora no, lo hacemos por teléfono. Ahora, amigos, quiero hablar un segundo con Daniel Feldman, el coordinador, el periodista del ciclo Arte y Parte. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy ahí, ¿cómo estoy? Todo bien. Todo bien. ¿Qué cultura, qué educación y qué desarrollo? Esas 3 preguntas nada más y nada menos vas a poner en el último evento, en el último encuentro de Arte y Parte. Sí, va a ser este viernes. Generalmente es los lunes, en esta ocasión va a ser el cierre del ciclo y va a ser este viernes 3,
Y sí, son esas las preguntas: qué cultura, qué educación, qué desarrollo, que vamos a estar debatiendo en un panel con la doctora Adriana Marrero y con la dramaturga y profesora Sandra Macera. Siempre siguiendo con la tesis, digamos, con tu idea, digamos, en este ciclo de Arte y Parte, de unir o de juntar a integrantes de distintas especialidades, ¿no? Digamos, ¿no? De áreas diferentes. En este caso, bueno, el derecho y el teatro, pero otras veces juntaste a biólogos, ¿no? Con artistas, sí, con poetas. Sí, hemos juntado a un médico forense con un filósofo, juntamos a un judío y un negro hablando de las minorías, juntamos a un militante periodista, a un neuropsiquiatra y una escritora. La idea sí, justamente juntar a personas procedentes de campos diferentes, y en esta ocasión va a ser una artista como Sandra y una académica, no de derecho sino de sociología, como la doctora Marrero, ¿no? Con cada una con un desarrollo muy importante en sus áreas. Pero además la idea incluso me surgió porque nosotros acá estamos acostumbrados a hablar del Ministerio de Educación y Cultura, que son dos cosas, educación y cultura, que muchas veces se lo asocia como que van juntas, y bueno, la idea es ver si son cosas que van juntas, la educación, la cultura, en fin. Alguien dijo que cuando los ministerios, en todos los lados, entre los ministerios de Educación y Cultura, cuando están juntas de Educación y Cultura, bueno, siempre la educación es lo importante y la cultura es una hermana menor. Por eso digo, planteando el tema de que hubiera un Ministerio de Cultura. Un diagnóstico que yo estoy de acuerdo, me parece que debería separarse, pero bueno. Sí, yo también creo que pasa un poco eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también que las especialistas hablen sobre el tema. No vamos a abordar lo coyuntural de un Ministerio de Educación y Cultura, sino tratar de ir más hacia lo conceptual, ¿no? De qué entendemos por cultura, qué entendemos por educación, cómo ellas influyen o pueden influir en el desarrollo y en el futuro del país. Muy bien, este último encuentro de este ciclo Arte y Parte que va en el Teatro Solís, que fue durante todo este año 2017 en el Teatro Solís, no sé si fue siempre en el Teatro Solís, pero bueno. Sí, fue siempre. Va a ser este viernes 3 de noviembre a las 19:30 horas, Teatro Solís, sala de proyecciones, entrada libre, conduce Daniel Feldman, y van a estar en este caso, bueno, la socióloga Adriana Marrero y la dramaturga Sandra Macera. Igual esto también se graba y después se va a pasar por Radio Uruguay, pero bueno, la entrada es libre y vale la pena ir a ver, a conocerlos y a escucharlos, y bueno, siempre se puede conversar, es lo que digo yo, lo mejor de estar en presencia y no en plan virtual. Te mando un abrazo, Daniel Feldman. Otro para ti y los esperamos el viernes. Muy bien. Amigos, ya está hecha la invitación. Arte y Parte se termina el ciclo este viernes 3, reitero, a las 19:30 horas en el Teatro Solís. Podrían invitarlo a Jorge Liberati, lo voy a decir.